Muy buenas, chavales, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy os traigo preparado algo muy al día con las camper. Tenemos aquí una Volkswagen Caravelle que nos ha venido de un cliente que tiene una batería de AGM instalado en su instalación eléctrica y le vamos a hacer un cambio a litio. Quédate y te enseño cómo lo hacemos. Vale, antes de pasar al vehículo a hacer la instalación, la sustitución de AGM por litio, vamos a hacer primero un pequeño repaso de por qué cambiaríamos de AGM a litio y qué diferencias hay entre las dos baterías, ¿vale? Partiendo de la base del peso, la batería de AGM pesa muchísimo más que la de litio, la batería de litio es más ligera. Siempre también la podremos manejar mucho mejor a la hora de instalarla y demás. Pero bueno, yendo más en profundidad a la parte de la instalación, una batería de AGM, su composición solo nos va a permitir hacer una descarga de hasta el 50%. En una batería de litio vamos a poder acceder a hacer una descarga de hasta el 90%, por lo que partiendo de la base de una batería de 100 amperios como son estas dos, tanto en AGM como en litio, aquí vamos a poder aprovechar casi el 90% de la batería y aquí solo la mitad, por lo que en la misma batería vamos a tener mucha más autonomía en una batería de litio que en una de AGM. En cuanto al precio, la batería de AGM sí que es verdad que es un poco más económica que la de litio, pero hay que tener en cuenta que la de litio, la verdad que en estos últimos años ha ido bajando mucho. Nosotros al principio, cuando comenzamos, solo instalábamos AGM porque la diferencia era mucho más notable, pero la batería de litio, ahora que ha bajado mucho más de precio, sigue siendo más cara, pero un poco más económica que hace unos años. Sí que hay que tener en cuenta que cuando hacemos una instalación de una batería de litio, implica sí o sí tener que instalar un booster. No nos valdría instalar un relé, por lo cual el booster que nos gestiona la carga de la batería en función de los parámetros que le pongamos, el booster va a implicar un poco más de dinero a la hora de colocar esto. Lo bueno también que la batería de litio tienen dentro un BMS, que es un gestor de la propia batería, que podemos acceder a él a través de una aplicación del móvil y podemos estar guiándonos de tanto por cien nos queda de autonomía. En una batería de AGM, si no instalamos un Sun o un Smart Sun, por ejemplo, de Victron, si vamos sin instalarlo, vamos a partir de unas referencias de voltaje, entre 12, 13 de voltaje, entonces por lo cual va a ser un poco más difícil saber qué tanto por cien exacto nos queda, pero con la batería de litio mucho mejor. Ya con esto vamos a proceder a desmontar el asiento de la furgo y nos ponemos en marcha con la sustitución de la batería de AGM por la batería de litio. Lo primero que vamos a tener que hacer para desmontar el asiento, en este caso es de una Volkswagen, ¿vale? La Volkswagen lleva cuatro tuercas, aquí lleva un par de tornillos y delante lleva dos espárragos con tuerca, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta en esta furgo que esta furgo lleva el sistema, o sea, lleva el cable del airbag al asiento, que esta furgo, si nosotros desconectamos el asiento del airbag y le damos al contacto, entonces se nos va a generar un fallo en el coche que vamos a tener que borrar con la máquina de diagnosis. Si retiramos el asiento, quitamos el cable y no le damos al contacto, hacemos el trabajo y luego volvemos a ponerlo, lo conectamos y entonces le damos al contacto, no nos va a salir el fallo. O sea que mientras tengamos el asiento desmontado no tenemos que dar el contacto, si no queremos luego tener que borrar el fallo con una máquina de diagnosis. Bueno, vamos a proceder con el desmontaje del asiento y vais viendo y voy comentando algún aspecto que haya que tener en cuenta a lo largo del proceso. Me pongo con ello. Vale, ahora necesitamos retirar la conexión. La conexión está, a ver si se me ve. Ahí está la conexión, ¿vale? Vamos a retirarla de atrás que se ve más fácil. Vale, aquí la conexión la tenemos aquí, ¿vale? Justo aquí arriba. La vamos a retirar. Es muy fácil retirarla, ¿veis? Es este enganche que lleva aquí estas dos pequeñas pestañitas. Y la retiramos. Muy importante recordar que a partir de este momento no se puede poner el contacto si no queremos que luego nos salga el fallo y tener que borrarlo con una máquina de diagnosis. Vamos a proceder a desmontar el asiento.
Vale, chicos, pues os cuento. Esto es una furgo, es una Volkswagen Caravelle. Entonces esta furgo lleva una batería de AGM. Creo que debe llevar unos 4 años montada. Y el problema que ha pasado con esta furgo, el problema de las baterías de AGM, que es que cuando sufren una descarga profunda, la recuperación para que vuelva a ser lo que era, es muy difícil realizar esa recuperación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A este cliente se le descargó y entonces al intentar recuperarla ya se recuperó, pero no a su 100% de vida que podía tener. Entonces ahora nos la trajo el cliente, le valoramos la posibilidad de cambiar a litio y entonces vamos a hacer un cambio a litio. Y nada, vamos a ponernos con ella y vais viendo cómo retiramos esto y cómo procedemos con el montaje de la batería de litio y de cómo va a quedar, ¿vale? Bien, vamos a proceder a quitarle los bornes y los vamos. Ojo cuando quitamos los bornes, ¿vale? Yo siempre recomiendo quitar primero el negativo, porque si en el caso de estar aquí retirando con el positivo primero y tocamos con la llave, tocamos la chapa, nos va a saltar un chispazo. Entonces vamos a retirar primero el negativo y por seguridad lo vamos a encintar para que no nos toque nada en ningún momento. Y ahora sí, vamos a retirar la batería. Todo esto lo vamos a cambiar, ahora luego os vamos a enseñar cómo lo vamos a cambiar. Vale, ahora quiero enseñaros, nosotros tenemos ya diseñado aquí, como se puede ver, un patrón, un soporte que hemos diseñado nosotros con la CNC, que esta es la máquina, ahora le pondremos una tabla y nos cortará. Y esto es un soporte que hemos diseñado nosotros para colocar bajo asiento de una Volkswagen T5 T6 y poder organizar la parte de la batería con su booster, etcétera. Ahora lo iréis viendo, pero lo vamos a poner en marcha y lo vamos a cortar. Vale, pues tenemos aquí las piezas que hemos generado con la máquina de control numérico, que al final nosotros esto lo tenemos preparado prácticamente para que nos sea mucho más fácil y solo sea llegar y encajar en este caso. Vale, pues ya tenemos nuestro soporte, habéis visto que es muy sencillo la instalación y vámonos ahora a la furgo a instalarlo y así veis cómo se adapta a todos los huecos que tiene la base del asiento. Esto es una batería de Holalithio. Normalmente nosotros o solemos instalar esta marca o solemos instalar el Exol, jugamos con las dos. Esta me gusta porque por el formato que tiene, porque tiene un formato de 100 amperios muy compacto, un poco más compacto de lo normal. Pues por eso solemos instalar esta. Si os dais cuenta, la batería aún quedan unos huequecillos por aquí por los laterales que la tenemos preparada para poder incluso meter una más grande, ¿vale? En este caso teníamos aquí stock de la Holalithio y vamos a colocarle la Holalithio. Voy sujetando la batería, voy colocando y vais viendo cómo lo vamos haciendo y os voy enseñando. Vale, os voy a presentar ahora la joya de la corona. Vamos a hacer aquí un desembalaje. El booster de Victron nos trae lo siguiente cuando lo abrimos. Esta carpetita que es muy importante guardar porque trae la información importante para poder luego vincularnos al
al Orion desde la aplicación, ¿vale? Aparece el código PIN, el PUC y también aparece el número de serie, etcétera. Entonces esto lo guardamos, que luego lo veremos más adelante. Entonces el booster es un booster, os lo voy a enseñar, es un Orion de entrada a 12 voltios, salida a 12 voltios y carga máxima de 30 amperios. Este no es aislado, por lo que comparte el negativo. Si no, tendríamos dos negativos, el de entrada y el de salida, pero aquí vamos con el negativo a chasis. Tenemos la entrada de la batería principal del alternador y la salida a la batería secundaria, que en este caso será la batería de litio. También lleva aquí un conector, que en este caso os lo enseño también. Lleva también aquí un conector para, es como un desconectador manual. Si nosotros aquí, en lugar de que vaya puenteado, sacamos dos cables a un interruptor, podríamos gestionar el funcionamiento del booster mediante un interruptor. Nosotros lo dejamos siempre así, a menos que el cliente nos pida que se lo pongamos desconectable. Bueno, vamos a ir colocando y así veis la distribución que nosotros hacemos con el soporte que hemos diseñado. Vamos montando y vais viendo. Aquí es importante un detalle, que yo no pongo los fusibles hasta que tengo toda la instalación hecha, ¿vale? No alimentamos nada con fusibles hasta que esté toda la instalación hecha, todos los cables colocados, no colocamos los fusibles, ¿vale? Bueno, seguimos. Acabamos de conectar ahora la entrada, vamos a conectar la salida a su fusible y del fusible a la batería y ya lo tendríamos. Muy bien, chavales, ahora sí. Ahora ya tenemos aquí la instalación toda recolocada debajo del asiento sobre la base. Le hemos puesto, os cuento un poco, le hemos puesto un poquito de caizas aquí a los laterales. A la batería le hemos puesto unos tacos para que no se mueva, pero aquí que está el cableado de serie, se lo hemos dejado aquí para evitar vibraciones, ¿vale? Y nada, aquí os cuento, tenemos nuestro Orion, que como recordamos es un booster que es imprescindible sí o sí para cargar baterías de litio, ¿vale? No nos vale un relé, porque el relé va a piñón fijo y no nos vale un relé. Nos vale un aparato como un booster que nos regule la carga de entrada a la batería, ¿vale? Luego tenemos fusibles tanto de entrada como de salida al booster, ¿vale? A mí la verdad que me gusta poner tanto entrada como salida, en este caso a la salida del booster, pero si nos vamos a la batería del coche, os lo voy a enseñar. Aquí tenemos la batería del coche, ¿vale? Que justo sale aquí. ¿Veis? Aquí hay otro a la salida de la batería, entonces muy cerca de la batería del vehículo para proteger la parte de la batería del vehículo. Entonces si nos venimos aquí, vemos que tenemos uno a la entrada, que ya hay uno en la batería, al lado de la batería del coche, pero bueno, tenemos uno aquí, así protegemos también un poco más cerca del booster, y otro a la salida del booster, que nos vendrá aquí, y de aquí nos viene al positivo de la batería. El único cable que sale, que es el del asiento, ¿vale? Aquí tenemos un Battery Protect de Victron, que llevaba antes con la batería antigua. Se lo hemos dejado también porque al final está bien, es un desconectador de cargas que si quisiera. Realmente el BMS que lleva la batería en la aplicación también nos lo permite, pero bueno, como lo tenías, lo vamos a dejar, que siempre mejor el de Victron, que nos corte todas las salidas, ¿vale? En este caso el cliente tiene aquí, este es el mueble lateral, pues aquí tiene los fusibles de todas las cargas que tiene. Aquí tiene la calefacción estacionaria y el regulador solar. El regulador solar también, que viene protegido a la entrada y a la salida, ¿vale? Aquí tiene su fusible de serie aquí, y luego tiene este que habíamos visto antes, que es el de la placa solar.
porque lleva una placa solar de 200. Y eso es todo. Vale, vamos a montar el asiento y vamos a configurar desde la aplicación el booster, porque hay que configurar los parámetros en función de este alternador y también tenemos que configurar el tipo de batería que hemos colocado. Así que vamos a colocar el asiento y enseguida estamos. Una vez que abrimos la aplicación, vemos en la parte de abajo que nos aparece el Orion. Podemos hacer clic sobre él, nos cargará y ahora nos pedirá una contraseña. Esta contraseña que nos va a pedir es la contraseña que encontraremos en la hoja que nos viene dentro de la caja del Orion cuando lo abrimos al principio en el vídeo. Lo dejamos que cargue y una vez que entramos, lo primero que hacemos es cambiar la opción de fuente de alimentación por cargador. Y una vez que tenemos esa opción cambiada, ya podemos acceder, que si nos damos cuenta tenemos una actualización pendiente, hacemos clic y la podemos actualizar. Vale, una vez tengamos actualizado, ya nos reconoce como nuestros dispositivos, volvemos a hacer clic en el Orion y ahora mismo ya tenemos el Orion conectado. Lo único que tendremos que hacer es volver a acceder a la ruleta de ajustes y ya configuramos tanto la batería, el tipo de alternador, la detección de apagado del motor y la configuración necesaria para el bloqueo de tensión de entrada, en función de cada vehículo. En este caso, para la Volkswagen Caravelle, tendremos una configuración especial solo para la Volkswagen Caravelle. Una vez que tenemos totalmente configurado nuestro booster Orion de Victron, podemos acceder a la aplicación, en este caso propia de la batería de Hola Litio. La vemos aquí al principio, hacemos clic sobre Connecting y accedemos al panel de control, que ya estamos viendo cómo la batería ahora mismo tiene un 46% y en este caso que la furgo la acabamos de arrancar, le están entrando 32 amperios porque el booster le está aportando unos 30 amperios y probablemente estén entrando como 2 o 3 amperios también de la placa solar. Entonces comprobamos que está funcionando perfectamente nuestra instalación de litio. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si tenéis una camper, una furgo, una autocaravana y estáis interesados en hacer un cambio a litio, en la descripción os dejamos los datos de contacto. Y si os gustaría algún otro tipo de contenido, algún tipo de tutorial, dejárnoslo en los comentarios y os iremos subiendo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Gracias.